La agenda política de Donald Trump, sumamente conservadora, está teniendo consecuencias en el mundo, particularmente en México, con su política que tiene que ver con los migrantes y la cuestión de los aranceles, pero también en el resto del mundo. Me da mucho gusto conversar en este momento con dos periodistas de mirada aguda para ver las consecuencias que han tenido estas políticas públicas de Donald Trump en algunas partes del mundo, pero ahora me da la impresión que la única manera de modificarlas es desde la propia sociedad estadounidense. ¿Tiene sentido lo que digo, Kimberly? Sí, tiene sentido, porque aquí yo agregaría una pregunta es, ¿hasta dónde va a tolerar la sociedad en Estados Unidos lo que está pasando? Por ejemplo, lo que acaba de suceder con Jimmy Kimmel. ¿Por qué? Porque desde una arista está violando la enmienda de la libertad de expresión. Él sale directamente a decir, lo corrieron por falta de talento, no por un tema de censura, pero es claro el tema por el cual fue despedido y esta presión tan importante que está haciendo Donald Trump en todos los medios de comunicación. Ya amenazó con quitar las licencias a aquellos medios de comunicación que lo critiquen. ¿Qué está haciendo? Pues exhortando a la autocensura, algo que en este país conocemos de una manera pues muy profunda. Sí, es terrible. Bueno, hay una demanda contra el periódico El New York Times, por ejemplo, pero no es el único medio. David, ¿tú cómo ves desde Washington estas políticas públicas que están afectando fuertemente a la sociedad en Estados Unidos? Mira, como dice Kimberly, ¿no? Es parte hasta dónde se va a tolerar esto. O sea, es muy explícito. El ataque no es nada sutil, ¿no? Eh, es nombrar los enemigos, pero en una gama amplísima, ¿no? O sea, cuando usan el término izquierda radical, se le aplican desde al expresidente Joe Biden, que no tiene nada de izquierda y ni nada de radical, este, hasta grupos que no existen, ¿no? Que ellos dicen que se llaman Antifa, ¿no? Este, entidad que no existe en sí, ¿no? Es una red, de grupos de acción directa, pero vaga, ¿no? Entonces, la guerra está declarada por primera vez de esta manera tan explícita a toda una serie de actores que se consideran enemigos o opositores, ¿no? Pero los opositores se les dice enemigos, no son adversarios, no son, este, interlocutores de otros puntos de vista, sino son enemigos de Estados Unidos, no nada más de esta presidencia, ¿no? Quieren destruir a Estados Unidos, dice Trump. Entonces tenemos desde los medios, ¿no? Que como mencionas, el New York Times le acaba de hacer una demanda de $15,000 millones, ¿no? Ha obligado a CBS News, a ABC News, a tener que también en demandas y para negociar y resolver las demandas han pagado decenas de millones de dólares, ¿no? El ataque incluye universidades, ¿no? Incluye, sectores de salud, por supuesto, incluye, organizaciones de minorías, incluye, la ciencia y todas las instituciones de ciencias, ¿no? Y obviamente los inmigrantes, o sea, es como todos son enemigos que quieren destruir a Estados Unidos, ¿no? Y hay que rescatar el país y someter a toda esta gente. Entonces, la ofensiva es en todos estos frentes a la vez. Es agotador reportar todos los días porque no cesa, es todos los días, ¿no? Hay algo nuevo. Y entonces, pues, vamos a ver, hay expresiones de resistencia extraordinarias, ¿no? Pero fragmentadas por ahora. Pero, concluyendo con el punto de lo que dijo Kimberly, el caso de Jimmy Kimmel, cuando empiezas a correr y a expulsar a los bufones de la corte, es un momento muy peligroso. O sea,
porque Kimmel no es el primero, Stephen Colbert, este, también, locutor y comentarista y cómico, también ya va a terminar su contrato en un año, ¿no? O menos. Y ya es una señal de cuando, este, expulsas a los bufones, ¿no? El momento es bastante grave. Jon Stewart, otro cómico, ha dicho que había advertido que todo empieza primero con los cómicos y en un asalto contra la libertad de expresión y la democracia y todo eso. Sin duda alguna. Kimberly, pero también hay declaraciones explícitas del presidente Trump, digamos, contra estados que forman parte de la Unión Americana, como Chicago, y en otro momento contra Los Ángeles. ¿Qué lectura le das a esta Pues es situación? claro que dentro de este grupo de enemigos que ya comentaba David, que están los bastiones demócratas. Cualquiera que esté en contra de las políticas de Donald Trump es el enemigo público a seguir. Ya lo hizo con California, ya lo va a hacer con Illinois. Sabemos que a Boston también lo tiene en la mira, Washington totalmente federalizado. Y hablando de qué, de niveles de delincuencia que son incontrolables, porque como ya se mencionó, todos los demás son enemigos. Esos son riesgos que el único que, por supuesto, nos puede salvar es Donald Trump. ¿Y cuál es uno de los problemas más importantes? Es que en todas estas intervenciones está llegando al límite del poder del Ejecutivo. Está tomando decisiones que no competen o que tradicionalmente no las hacía el Poder Ejecutivo. Está concentrando todo este poder en una figura de emperador y todas las voces que se atreven a decir esto no son los enemigos. Pues es terrible porque, digamos, las consecuencias son muy fuertes en la sociedad americana, pero también hacia afuera. Digamos que esa fragmentación, digamos, de un país tiene que ver con políticas que tienen que ver con muchos países. El caso de Venezuela es uno muy notorio, pero no es el único. Las propuestas o los dichos que tiene sobre Gaza en la cuestión de los palestinos es muy significativa porque no es lo mismo que opine un ideólogo, que opine un funcionario medio, a que lo diga el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ves la política de Donald Trump hacia la zona de Gaza, David? Mira, su gobierno acaba de vetar una medida en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad Nacional, muy sencilla para llevar a un cese del fuego. El voto fue 1 contra 14, o sea, 14 contra 1. Estados Unidos se quedó solito en eso. Su decisión, y tenemos que insistir de que esto fue no solo durante Trump, sino durante Biden también, es la decisión de ser cómplice absoluto, aliado absoluto, de Israel mientras sucede esto, este, pues ha llevado a lo que estamos viendo todos los días, un genocidio, ¿no? Ya oficialmente declarado así por Naciones Unidas, ¿no? Y entonces hay esa complicidad donde están dispuestos a contra todo el mundo, literalmente, contra la opinión mundial y contra la opinión, yo diría, de una enorme parte de Estados Unidos, ¿no? De apostar todo y apoyar el gobierno genocida de Netanyahu, ¿no? Va a ser interesante cuando llegue el momento donde él aparezca ante Naciones Unidas en la Asamblea General este mes, ¿no? Eh, pero esa complicidad es no nada más diplomática, es las bombas que están cayendo son made in the USA, ¿no? Sobre esos niños, sobre esos maestros, sobre esos poetas, sobre lo que Sí. vemos todos los días. Obviamente, un mandatario como Donald Trump tiene mucha presencia, mucha influencia en los otros mandatarios y parece que muchos meses Europa dio la cara a un lado para no comprometerse, pero recientemente, por toda la movilización social que está dándose en todo el mundo,
están cambiando un poco de opinión. ¿No te parece, Kimberly? Sí, Javier, pero también agregaría que es un tipo de revancha, porque hay que recordar que desde el principio Donald Trump se está desentendiendo de Europa, les está aclarando que Estados Unidos ya no se va a hacer cargo de la seguridad europea, que este orden internacional que se vio después de la Segunda Guerra Mundial ya no existe y que los europeos se tienen que hacer cargo. Esta señal que dio de reunirse con Putin en Alaska sin ningún interlocutor europeo, sin presencia de Bruselas, fue una señal muy clara. Y creo que eso también influye en que finalmente Europa pues está alzando la voz y, por ejemplo, países como España diciendo, España, Francia, vamos a reconocer al Estado palestino. Sí, por una obligación ética o moral, pero también como un cachetadón a Donald Trump. Sí, es interesante, pero también hay otros países como Inglaterra, o Australia, que están diciendo que van a reconocer al gobierno palestino, Qué tarde y qué vergonzoso, ¿no? totalmente. Pero lo están haciendo porque es un aliado de Estados Unidos finalmente, ¿no, David? Sí, y también hay un frente interno sobre esta guerra con lo de Gaza. O sea, desde que entró Trump, se ha desatado una ofensiva contra los que se atreven a protestar esa complicidad de Estados Unidos y a denunciar y condenar el genocidio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Y entonces, entre las primeras el uso de desatar la guerra contra las universidades ha usado eso como pretexto de perseguir el antisemitismo, pero el antisemitismo definido por ellos era cualquiera que se participaba en las extraordinarias manifestaciones, protestas, ocupaciones, etcétera, en las universidades, ¿no? Incluso ha llevado al arresto de algunos de los simpatizantes y estudiantes, de hasta de posgrado en universidades como Columbia y en Boston y en California, a todo eso otra frente de esa guerra para que vean el nivel es la Universidad de California en Berkeley, ¿no? Que era bastión histórico de la libertad de expresión, acaba de entregar 160 nombres de estudiantes y profesores al gobierno de Trump investigados por sus actividades antisemitas, entre ellas gente conocida en México como la extraordinaria Judith Butler, ¿no? Están en esa lista, ¿no? Y entonces se ha desatado eso. Obviamente hay un problema en que varios de los manifestantes eran judíos, ¿no? En esas ocupaciones y que hay una parte cada vez más grande, sobre todo de jóvenes judíos que han participado en todas estas movilizaciones. Entonces, el antisemitismo es algo que se ha usado anteriormente, es una estrategia elaborada por el gobierno de Israel hace décadas, de que va a ser equivalente, si criticas al sionismo, eres antisemita, ¿no? Por definición, ¿no? Eso se está rompiendo por primera vez porque ha sido tan extremo. Entonces, y es importante que el senador Bernie Sanders acaba de declarar tarde, muy tarde, de que sí es un genocidio, pero es un senador, además de tener un perfil nacional progresista, es judío, ¿no? Igual que varios otros más, ¿no? Entonces es la guerra interna sobre Gaza, ¿no? O sea, es algo espantoso, la verdad, ¿no? Sí, es espantoso, pero me da la impresión de que todo se tiene que mover principalmente con la sociedad de Estados Unidos para modificar las políticas de Donald Trump. No veo, digamos, contrapesos en el exterior capaces de mover las cosas en ese sentido. ¿Tú qué piensas, Kimberly? Yo regreso a la pregunta con la que arranqué. ¿Cómo es posible que se le han permitido llegar a tanto? ¿Cómo es posible que no ha caído en los niveles de aprobación, que la gente sigue aprobando su política migratoria, que la oposición, un poco como lo que ha ocurrido en México, está absolutamente desdibujada? Hay algunas figuras, el gobernador de California, el gobernador de Illinois, Bernie Sanders y Alexandra Ocasio. De ahí en fuera, no tenemos figuras que
aglutinen esta resistencia en contra de Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues su mensaje está permeando en todo momento en la sociedad y logra manejar los medios y la atención pública, eso sí, con una maestría extraordinaria. Por ejemplo, el fracaso de Trump en el tema de Rusia y Ucrania no es algo de lo que se hable tanto. ¿Por qué? Porque como todos los días está en los medios y todos los días da de qué hablar, como lo dijo David, es agotador, no puedes seguirle el ritmo. Sí, pero me da la impresión también que sí hay grupos muy cada vez más consolidados que están modificando el propio discurso de Trump para, digamos, para hacerlo más radical en su idea conservadora del mundo, en su América grande que sueña, pero también hacia otra parte, hacia a una zona más crítica precisamente. Pero yo insisto, David, tú que has estado, bueno, estás viviendo en Estados Unidos, ¿tú tienes esa misma impresión de que solamente la sociedad enfrentando ahora sí que las políticas brutales, en muchos casos despidos, discriminación, etcétera, en Estados Unidos, sea el único móvil para cambiar las cosas? Sí, porque por un lado están desprestigiados los 2 partidos políticos, ¿no? Y Trump ha usado eso. O sea, el partido republicano es de él ahora, ¿no? Y no solo cuando ibas a sus manifestaciones durante la campaña, a sus mítines electorales o en la convención republicana, no había mención del partido republicano. Era MAGA, era movimiento, no era partido, ¿no? Igual el partido demócrata está desprestigiado. Decía Gore Vidal en los noventas que esto no es nuevo, de que Estados Unidos tenía un sistema de un solo partido con 2 alas derechistas, ¿no? Este, si ves las encuestas el nivel de la tasa de aprobación de los demócratas en el Congreso, como dice Kimberly, mucho por la cobardía, ¿no? De ellos, está como a 20% menos que Trump, ¿no? O sea, las 2 cosas hay un desprestigio y mucho de esto son algo parecido a lo que ha pasado en América Latina y México, ¿no? Son las consecuencias del neoliberalismo, de un modelo neoliberal, ¿no? Donde ha destrozado aquí en Estados Unidos, este, igual que en otros países, igual que en nuestro México, ¿no? Tuvo las consecuencias económicas, sociales, este, eh, sobre todo expresado en una enorme concentración de riqueza que ha alcanzado a niveles sin precedente en Estados Unidos, ¿no? En el país más rico del mundo y de la historia, 3 multimillonarios tienen más riqueza que el 50% de abajo de la población, que más de 170 millones de estadounidenses. O sea, esas cosas la gente está buscando una solución. Una de las soluciones que se ofreció fue, Trump, ¿no? Y no, ofreció de que estos te han jodido, los responsables son los demócratas, los inmigrantes, toda los gay, etcétera, 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 ¿no? Y, hay que rescatar nuestro país y hacer América grande otra vez. O sea, esa nostalgia de rescatar un país, porque la gente siente que ya no tiene país, que o sea, sobre todo gente blanca, de clase trabajadora, de granjeros. Y por otro lado, tenemos la propuesta social demócrata de Bernie Sanders, ¿no? Esa fue descarrilada por la cúpula demócrata, neoliberal, Obama y Hillary Clinton y todo eso. Lo que estamos viendo ahorita es esa pugna, no necesariamente está fragmentado el país, ¿no? Está hay sectores de trabajadores desesperados, granjeros desesperados, y eso se expresa si tú le das una explicación y una vía para salir de eso, de la derecha, y esto ha sido la historia de movimientos derechistas, ¿no? Nosotros te vamos a resolver todo, ¿no? Ley y orden y progreso, y Dios, ¿no? Y pues aquí está, ¿no? Exacto, la misma fórmula. Y también ahora le corresponde a la izquierda o fuerzas progresistas cuál es su proyecto, ¿no?
Y ahí va. O sea, pero de repente en Estados Unidos estamos hablando de oligarquía. Y por primera vez en mis casi, no voy a revelar cuántos años, como van 3 décadas de estar reportando sobre este país. Literalmente en los últimos 8 años he tenido que usar 2 palabras que nunca pensaba que iba a usar en reportaje objetivo, no de opinión, que son fascismo y socialismo, ¿no? Y entonces, nomás para acabar, pues, Javier, una cosa notable es que estamos viendo la parte de la derecha, ¿no? Todos los días, es un gran espectáculo, y a propósito ese espectáculo, ¿no? Pero también estamos viendo otra cosa, ¿no? En la última encuesta de Gallup, hace creo que un par de semanas, más demócratas dicen que tienen una opinión favorable del socialismo que sobre el capitalismo. 66%, ¿no? Del Partido Demócrata. ¿Quién sabe? La definición de socialismo es otra pregunta, pero es la primera vez que hay tanto, y si hablas a nivel de todos los adultos en Estados Unidos, esa misma encuesta de Gallup encuentra que solo un poquito más de la mitad siguen aprobando del capitalismo. La otra 40 y tantos por ciento tienen una visión crítica. Estamos en el país campeón, el representante, el país heroico del capitalismo, ¿no? Y un país antisocialista por excelencia, ¿no? Toda la Guerra Fría. Entonces, tenemos estos fenómenos que están interesantes, entonces, tal vez no está tan polarizado como a veces decimos, ¿Qué importancia tiene el factor China frente a un personaje como Donald Trump, Kimberly? Bueno, Javier, es el enemigo público número uno, es el que le quitaba el sueño a Donald Trump en la campaña, es el que comienza la razón por la que comienza toda esta guerra arancelaria, pero también voltear a ver a Latinoamérica. Hay que recordar que durante las últimas décadas Estados Unidos olvidó América Latina, Centroamérica, dejó este respiro, digamos, respiro que aprovechó China para avanzar en toda la región. Trump lo que quiere es detener este avance, pues tan importante económico, tecnológico, en inteligencia artificial que está teniendo China y que todo esto regrese a Estados Unidos. Justamente como lo comentabas en el corte, hasta este tema de el avance de los autos chinos, ¿no? Por eso, digamos, el impuesto que México le pone a los autos chinos del 50%. Así es. Es un guiño, digamos. Es es un guiño porque Trump no está dejando espacio de negociación. Para Trump es, ¿estás conmigo o estás con China? No hay más. ¿Qué otras consecuencias podría tener China, digamos, David, en esta política pública de Donald Trump en términos económicos? mira, va más allá de Donald Trump, donde, porque también era lo que estaba enfrentando Biden, el demócrata, y antes de él otros, es el primer desafío real a la hegemonía estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, y sobre todo después de la Guerra Fría, ¿no? Cuando ya no estaba el bloque socialista. Entonces, lo que está surgiendo ahorita es un superpoder, ¿no? Y lo cual implica, y para alguien como Trump es inaguantable, ¿no? O sea, de que se atrevan a retar el poder de Estados Unidos, no solo en Asia, sino en todo el mundo, incluyendo, obviamente, como decía Kimberly, América Latina, ¿no? Entonces, pero no tienen respuesta. Y los chinos hasta ahora han sido muy hábiles, porque es uno de los pocos países que no le responde. O sea, él ah, dice algo agresivo, ofensivo, y se quedan callados y siguen diciendo, literalmente en algunas entrevistas en medios ingleses que vi con algunos de los representantes chinos que les preguntaban, bueno, Trump acaba de decir tal cosa, y literalmente era la respuesta, no nos importa, no, no, seguimos con lo nuestro. Eso para él es inaguantable. De hecho, otros políticos deberían de aprender de eso, otros líderes alrededor del mundo, ¿no? Porque lo que más quiere es la reacción.
A eso va todos los días, ¿no? Por eso provoca todos los días, ¿no? Si no le haces casos, es para un niño como él es inaguantable, ¿no? No tener esa atención, y de veras es una cosa no de estrategia, sino casi infantil, ¿no? Que han dicho varios, gente que hemos entrevistado, ¿no? De que negociar con él no necesariamente es todo que hay, no se necesariamente hay una, visión geoestratégica, ¿no? Sino ¿no? Entonces, y por eso es tan complicado las relaciones con él, ¿no? De que un día te pone aranceles y el próximo día te los quita y después te los pone de nuevo, pues, entonces, cuando un país como China dice: "Ponlos, quítalos, haz lo que quieras", es eso. Entonces, lo que estamos viendo es el principio de el fin de la hegemonía estadounidense, es lo que nos dicen los analistas, ¿no? Y cómo vas a manejar eso, pues, es lo que está enfrente. Y por ahora es, peligroso porque hay cierta histeria, ¿no? En la respuesta hacia China. Y es muy peligroso tener esta situación, digamos, de desmoronamiento de lo que ha sido un imperio económico durante mucho tiempo, sobre todo si somos vecinos, o México es vecino precisamente de él, y tenía una relación comercial con el Tratado de Libre Comercio, con Canadá también, si todo esto se está modificando de manera drástica. ¿Cómo ves esta relación con México y Estados Unidos, Kimberly? Bueno, el tema de México es, tenemos que ser muy conscientes, muy objetivos de la absoluta dependencia que tenemos a la economía de Estados Unidos. Y poco a poco no se va a poder hacer de golpe porque hay que ser sumamente pragmáticos, ver los intereses nacionales en el momento hoy, inmediato, pero en el corto y en el mediano plazo, comenzar a diversificar en un mundo que cada vez es más multipolar, claramente. Un mundo en el que Estados Unidos está dando pasos para atrás y que yo creo que uno de los más importantes pasos para atrás que dio y que no se le dio la cobertura tan necesaria es esta salida del USAID, donde Estados Unidos dice, yo ya no voy a subsidiar, ya no voy a ayudar con el tema de la ayuda humanitaria. Estados Unidos lo vende como que era una ayuda, pero en realidad era su herramienta de influencia en todas las agendas y en todos los países. Desde ese momento que decide salir, tenía que ser el llamado de atención para el mundo, para decir, este mundo es multipolar y tenemos que quitar la dependencia tan fuerte que se tiene en la economía de Estados Unidos. Pues es terrible también entonces, porque se están acelerando las cosas, pero el futuro tampoco es muy promisorio, ni lo podemos vislumbrar con cierta claridad, ¿no, David? Digo, en la relación con México, dices, o sea, Exacto. sí, o sea, tenemos que recordar que la primera campaña de Donald Trump, cuando bajó de su torre, este, la torre Trump en Manhattan, y fue bajando para anunciar en el 2015, 16, su primera campaña presidencial, lo primero que hizo es acusar a México de enviar a todos los peores criminales, violadores, etcétera, etcétera. O sea, así arrancó. ¿No? México fue el primer país que mencionó, ¿no? Al arranque y ha sido constante hasta ahora. Entonces, lo que tuvo que enfrentar López Obrador y lo que ahora tiene que enfrentar la presidenta Sheinbaum, pues es lo que estamos hablando. O sea, no estás hablando de alguien que dice, este es mi proyecto y hay cierta coherencia y racionalidad, sino depende de cómo se despierta y cuál fue el último tweet. ¿No? Literal, ¿no? Y entonces, ¿cómo manejar eso? Pues es el gran reto y la presidenta Sheinbaum, pues, ha sido reconocida por todo el mundo de haber sido tal vez la más hábil hasta ahora, ¿no? En manejar lo que tiene al lado, ¿no? Pero parte de esto es, se sigue hablando de que acciones militares unilaterales contra los cárteles, que ahora son organizaciones terroristas, según oficialmente designadas así, da miedo
este, lo de Venezuela y los barcos pesqueros en aguas internacionales, ¿no? De que, pues, ahí está un ejercicio, un ensayo, ¿no? O sea, tú decides que esos son terroristas y entonces esa amenaza contra toda América Latina, pero también existe sobre todo, para México, porque lo dicen cada vez y uno tiene que decidir, ¿es parte de una maniobra de negociación o va en serio, no? Y uno no sabe, literal, ¿no? Y tienes a gente como el secretario de Defensa y a ciertas gentes de inteligencia, etcétera, que son absolutamente leales, que no tienen ninguna experiencia, que no, que aumentan el margen de algún error, ¿no? O tropiezo donde con víctimas reales, ¿no? Entonces, ¿no? Y estamos viendo, eh, como parte de para frenar todo eso y en la relación, pues, desde la expulsión de narcos, a Estados Unidos, ¿no? Esta semana ya me está tocando ir a ya me saludan los guardias del Tribunal Federal en Brooklyn, porque, pues, ya nos conocen desde el Chapo, pero ahora hasta más, ¿no? Porque ahí está el Mayo, ahí acaba de estar, Caro Quintero, ¿no? Odio las bancas esas duras, son una tortura sentirte ahí, la cafetería es espantosa, ¿no? Pero, entonces, los que estamos sufriendo no sé si el narco está sufriendo, pero nosotros sí, ¿no? En tener que estar ahí como, horas, ¿no? En espera y todo eso, pero es parte de esta maniobra que está en varios frentes, los que conocemos, ¿no? Sobre todo es comercio, narco, inmigrantes, ¿no? Pero en la cuestión de los inmigrantes, eso sí es tal vez el desafío más difícil para México y o sea, sencillamente porque este, tienes a millones de seres humanos que están viviendo el terror ahora. O sea, si un niño aquí al lado de donde estoy, se va a la escuela y su mamá y su padre son indocumentados, todos los días le tienen que decir, si no estamos cuando regreses, aquí te pasamos el número de la tía, la prima, la amiga, la vecina, ¿no? Pero el niño se va a la escuela todos los días así, ¿no? Eso no, ya, ¿cómo describir eso? Más allá de que las redadas, etcétera. Entonces, ¿qué hace un país en la relación bilateral? ¿Cómo manejas eso? ¿No? Y regresamos a una cosa bien interesante, ¿no? Que es, este, que tiene que ver con qué es parte de la resistencia en este país contra las fuerzas antidemocráticas, y son los inmigrantes. Lo Los inmigrantes siempre han sido una de las fuerzas democratizadoras de Estados Unidos, ¿no? Por la lucha por los derechos básicos, vivienda, salud, educación, derechos laborales, todo eso. Siempre, o sea, la historia de Estados Unidos es esa, ¿no? Antes hablaban italiano y con acento irlandés y alemán, ¿no? Ahora después hablaban en yiddish y no sé, y ahora hablan en chino y en español, ¿no? Pero son las mismas luchas, incluso en algunos de los mismos lugares, ¿no? Donde se siguen librando esas luchas. Entonces, parte de la resistencia que estamos viendo todos los días viene de ahí y de sus aliados, ¿no? Contra el proyecto este, de MAGA. Sin duda alguna. ¿Con qué cierras, con qué comentarios cierras esta reflexión sobre la realidad tan abrumadora que tenemos enfrente con Donald Trump, Kimberly? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando? Porque somos todos. El tema, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Gaza ha sido, somos corresponsables todos por el silencio, por el voltear a otro lado. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Muchos le están apostando a, bueno, faltan 3 años y un piquito, se va a pasar y Donald Trump se va.
No, las consecuencias de un Donald Trump pueden cambiar el curso de la historia y también el conformado internacional, como un evento tan importante como fue el fin de la Segunda Guerra Mundial o lo que sucedió después de las Torres Gemelas. Todo el concepto de seguridad, multilateralismo, organizaciones internacionales pueden cambiar si se sigue dejando avanzar a este señor. David, ¿con qué cierras esta conversación? Pues creo que Kimberly, esa es la pregunta que hace Kimberly, ¿hasta cuándo, no? Y dentro de Estados Unidos, de lo que estamos reportando nosotros es todos los días, ¿no? Hay acciones de indignación, de protesta, de manifestación, de resistencia, de desobediencia civil, ¿no? Sobre las redadas, sobre todo, ¿no? Pero son aliados, no solo son los inmigrantes, sino son sus aliados, las iglesias afroestadounidenses, agrupaciones de derechos humanos, ¿no? Y eso se está viendo en las calles por todas partes, o sea, hasta ciudadanos que no son parte de una organización en Washington, ¿no? Mientras vas viendo los carros blindados de la Guardia Nacional en la capital del país, mientras se hacen redadas, pues hay gente que está gritando fuera, estas no son sus calles, estas son nuestras calles, ¿no? Todos los días se está viendo eso. Y además se están haciendo estas manifestaciones cada mes más o menos de diferentes redes de organizaciones que escogen un día y las hacen en cientos, a veces miles de ciudades, ¿no? Una de ellas hace como 2 meses fue la más grande, algunos decían que era la más grande en la historia de Estados Unidos, ¿no? Están convocando otra a mediados de octubre, que también dicen que va a ser eh, es, eh eh, es esas expresiones, además con las expresiones en la cultura, el ataque contra la cultura, contra los museos, contra los artistas, tiene que ver son peligrosos para este proyecto de poder, ¿no? O sea, que un cómico en la noche, a las 11:30 sea alguien que el presidente se tiene que preocupar, pues tiene razón. ¿No? Son muy peligrosos, pero también los músicos, el teatro, cine y televisión, hay expresiones todos los días. Entonces, y hay cosas como el caso de Zoran Mamdani, ¿no? Que ahorita encabeza las preferencias como el próximo alcalde de Nueva York, que es el anti-Trump. Es inmigrante, musulmán, pro-palestino, apoyado por enormes grupos de judíos, ¿no? Que deshizo su competencia dentro del Partido Demócrata en las primarias, llegó de la nada con el gran apoyo de la juventud y que se define, igual que Sanders, como un socialista democrático, otra vez esa palabra, ¿no? Y estamos hablando de la principal ciudad de Estados Unidos. Entonces, pues hay todo esto que estamos viendo que tiene que ver con la pregunta de Kimberly, ¿hasta dónde? ¿No? De que las instituciones como las universidades más prestigiosas y algunos de los medios más poderosos no han logrado enfrentarlo, da miedo, eso sí, ¿no? Y que la cúpula de ambos partidos sean tan cobardes, pues también muestra una debilidad institucional en lo que se dice ser el faro de la democracia, ¿no? Pero, pues, ahorita se está fundiendo. Se está fundiendo. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Kimberly, por haber estado en esta mesa para tener un poquito más de luz y entender este fenómeno que se llama Donald Trump, cuyas ondas expansivas son bastante peligrosas y, como bien dices, Kimberly, pueden alcanzarnos con una profundidad que a veces no podemos dimensionar. Gracias a ustedes también por habernos seguido aquí en el pulso de la jornada. Recuerden que cada semana nos pueden seguir en todas las redes sociales. Ahí estaremos precisamente compartiendo el pulso de la jornada. Los espero.